honor es mío, de verdad, porque además, bueno, empecé, no me dio tiempo a leer el libro completo, pero lo empecé y la verdad que estoy deseando llegar a casa esta noche para seguir con él, porque me parece tremendamente ameno, ¿no? Porque es en un lenguaje muy llano, ¿sabes? Aunque es un ensayo, pero no es el típico libro técnico jurídico, sino que es, la verdad que es un libro para que todo el mundo lo puede leer, ¿no? Qué O sea, bien, gracias. fenomenal. Bueno, yo te voy a presentar Jesús. Bueno, pues Jesús Manuel Villegas Fernández nació en Córdoba en el año 69, en 1969. Ingresó en la carrera judicial por oposición libre en el año 99, en 1999. Actualmente tiene plaza en Madrid, aunque también ejerció en distintos destinos en Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha. Allí, en estos sitios, pues desempeñó también funciones gubernativas como miembro de la Sala de Gobierno y además fue decano en Guadalajara. Además, en Guadalajara, pues incluso fue condecorado en el 2015 por la Guardia Civil, lo cual es un honor, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Ha escrito diversos libros y artículos, ¿vale? Principalmente sobre investigación criminal, porque es especialista en, bueno, la instrucción penal. También ha intervenido en misiones internacionales, concretamente en Bulgaria, Argelia y Rumanía. Y también ha estado o ha participado en intercambios judiciales, concretamente, bueno, internacionales, concretamente en Italia, en Bélgica, Francia y el Reino Unido. Y esto le ha permitido pues, profundizar un poco en sus conocimientos de derecho comparado en materia de instrucción penal, que como digo es su especialidad, ¿no? Y además que yo creo que la ama, ¿no? O sea, por lo que he leído del libro, pues es un apasionado, ¿no? Desde el año 2011, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es una asociación dedicada a la despolitización de la justicia y que ha destacado denunciar la corrupción. ¿El qué? ¿Perdón? No, que me estaban hablando, sí. Ah, vale. Bueno, ha destacado, él ha denunciado la corrupción, bueno, él y la asociación, la corrupción política, en especial los nombramientos de altos cargos judiciales y por las iniciativas ante organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. En el año 2013, promovió unas elecciones alternativas al Consejo General del Poder Judicial como un acto simbólico de protesta en las que Jesús Villegas resultó el candidato más votado. También desde el año 2010, bueno, pues edita o participa en la revista digital Tempus Octobris, que es una revista dedicada a la difusión del manifiesto que ese mismo año recibió la adhesión de más de 1.500 jueces. Y bueno, yo creo que tiene un currículum impresionante y una carrera, pues la verdad que también impresionante. Para mí es un honor presentarle y más honor es escuchar, bueno, pues escuchar un poco pues, lo que nos va a decir, lo que nos va a contar hoy un poco sobre el libro, que bueno, el libro es el Inquisidor esquizofrénico, que yo creo que además ahora es de bastante actualidad porque, bueno, tiene bastante conexión con el anteproyecto que se ha aprobado de la ley de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que si mal no recuerdo me parece que lo aprobó el gobierno, el anteproyecto no sé si fue en noviembre o en diciembre del 2020, ¿no, Jesús? Desde el año pasado, sí. Vale, o sea que es un tema bastante actual y sobre todo en la materia de quién va a llevar la instrucción, si los jueces, los fiscales, y bueno, yo creo que es un tema bastante de actualidad, con bastante debate y apasionante. Y bueno, sin más, Jesús, te paso la palabra, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la exposición, al funcionario. No es la primera vez que intervengo aquí y la verdad es que siempre salgo muy satisfecho. Y bueno, yo qué voy a deciros, que quizás la primera pregunta que nos podamos hacer es ¿por qué el libro se llama El Inquisidor esquizofrénico? Como vosotros sabéis, yo creo que en realidad es de dominio público, pero para los que no sean expertos en leyes quizás haría falta una pequeña aclaración. En España, cuando se comete un delito, lo investiga la policía, pero la policía está, al menos en teoría, a las órdenes de un juez. En otros países no es así. La policía tiene mucha más autonomía y dependen de los fiscales, que como sabéis los fiscales tienen conexiones en mayor o en menor medida con el gobierno. Y la verdad es que un sistema donde haya un juez instructor, o sea, un magistrado que se encargue de dirigir la investigación criminal, es algo que con el tiempo han ido perdiéndolo la mayoría de los países. Hay un modelo americano, un modelo anglosajón, que es el que está en los Estados Unidos y en Norteamérica,
donde la investigación criminal depende de una autoridad política, del Ministerio Fiscal, a la postre del Ministerio de Justicia. Y en Europa, pues eso fue así durante mucho tiempo. Sin embargo, en el año 1974 Alemania cambió su sistema por influencia de los Estados Unidos y a partir de ahí se ha ido extendiendo un modelo americanizante, por decirlo así, donde quienes investigan son los fiscales por toda Europa y en realidad por todo el mundo. Y quedan algunos reductos donde hay jueces instructores, como España, como Francia, como Bélgica, pero son cada vez menos. Y la verdad es que hay una hostilidad creciente por parte de los países donde investigan los fiscales. Se nos ve, donde mantenemos la investigación dirigida por un juez instructor, como un residuo del pasado. En concreto, como un residuo de la Inquisición, porque es una figura que tiene sus raíces muy antiguas y estos magistrados instructores, los jueces investigadores, aparecen como si fueran los herederos del inquisidor. Y se nos llama en el extranjero, pero también aquí en España, con desdén, con desprecio, inquisidores. Y lo de esquizofrénico es una denominación interesante porque el juez, cuando investiga el delito, no pretende únicamente ir en contra del reo, del sospechoso, sino descubrir la verdad. Y eso significa, como dice nuestra ley de enjuiciamiento criminal actual, ver las pruebas de cargo y de descargo, es decir, lo que favorezca y lo que perjudique al sospechoso. Sin embargo, los que critican el sistema dicen que eso es imposible, que no se puede estar a favor y en contra de alguien al mismo tiempo, y que eso genera una especie de escisión mental dentro de la psique del instructor que es equivalente a una esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Proponen acabar con el juez instructor porque es el heredero del inquisidor y que la investigación, como ocurre en la mayor parte del mundo, la dirijan los fiscales, unos fiscales que, bueno, en mayor o menor medida, tienen conexión con el Poder Ejecutivo. Y entienden que los jueces deberían estar solamente para juzgar, pero no para investigar. Esta es, en líneas generales, la historia del debate que nos trae hasta aquí. Yo he escogido este título de Inquisidor esquizofrénico porque en el libro, los que lo leáis lo veréis, pues hago una excavación en nuestra historia para ver dónde está el origen de esta figura del juez instructor. Y efectivamente descubrimos que hay antecedentes inquisitoriales. Y aparecen muchas más cosas. Aparecen historias de brujas, aparecen historias de fantasmas, aparece, bueno, pues todo un panorama lleno de espectros y de situaciones verdaderamente dramáticas. Yo no sé si habéis oído, si os suena los juicios de Salem en los Estados Unidos, que tan famosos son, que han hecho películas, bueno, y la famosísima obra de teatro de Miller. Y se pone como el paradigma de la intervención de las autoridades ante un caso de brujería, de brujomanía, como dicen los investigadores actuales. Sin embargo, en España, en el siglo XVII, en concreto en el año 1609, hubo un caso muy parecido, en realidad mucho más interesante y espectacular, en la localidad navarra de Zugarramurdi, donde pues, los inquisidores llegaron a la conclusión de que había un brote de brujería donde se producían misas negras con actos satánicos en el cual pues, los niños eran torturados y asesinados. Y se puso en marcha todo el aparato inquisitorial para ver qué estaba ocurriendo allí. Y lo que sucedió nos llena de pavor y de asombro. Fue algo verdaderamente espantoso y en el que España en aquella época demostró tener un sistema judicial mucho más perfeccionado y serio que el de Inglaterra o el de las colonias americanas allá en el Nuevo Mundo. Investigando estos hechos, he llegado a la conclusión de que si las reformas que el gobierno y la oposición, porque esto es una cosa en la que están la mayoría de los partidos políticos, se llevan adelante, no es solamente que la investigación criminal termine politizada, sino que retrocederíamos a una época de superstición y de barbarie, cuando la gente creía que había fantasmas, aparecidos y brujas. El derecho procesal español experimentaría una regresión, un retroceso hacia épocas preilustradas. Y bueno, más o menos
Este es el planteamiento general de la obra y de la tesis que defiendo. Si queréis hacer alguna pregunta. O sea, Bueno. entiendo yo que entonces el sistema americano o lo que están copiando el mismo sistema, como me parece entender, es retroceder, ¿no? Porque además yo lo veo, no tengo experiencia en esto, evidentemente, pero veo en el caso de las películas como luego los fiscales también parece que tienen muchos intereses, ¿no? Entre otras cosas porque no son nombrados como aquí en España, sino que los eligen, no sé quién los elige, pero vamos, se tienen que presentar a elecciones. Y en España, y no sé si en los demás países, está sujeto un poco a las indicaciones que de alguna u otra manera le dicen los políticos que están en el gobierno. ¿Es correcto la interpretación? Bueno, sí, Santiago, en líneas generales está muy bien expuesto. De todas formas, es una materia compleja porque, claro, el derecho de cada país es diferente. Sin embargo, existen unas líneas genéricas que nos permiten categorizar, clasificar los sistemas con arreglo a un modelo u a otro. Y lo que ocurre en los países anglosajones es que se entiende que la investigación criminal es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Si hay una huelga donde unos mineros pues, montan unos piquetes que resultan en graves daños para la propiedad, pues si hubiera un gobierno laborista, como estaría ideológicamente próximo a esos huelguistas, pues podría entender que no hay que perseguirlos porque se considera que tiene un interés ideológico en la promoción de la lucha de clases y que toma partido por los mineros huelguistas. Esto es concebir la investigación criminal como un instrumento político de transformación de la sociedad. En nuestro país, en nuestro entorno, en España, en los países que proceden del derecho romano, la política se hace en el Parlamento y entonces nosotros hacemos unas leyes que favorezcan a unos o a otros. Pero una vez que tenemos la ley, se confía en que el juez la aplique objetivamente. Y cuando hay un delito, cuando se produce un crimen, lo primero que tenemos que hacer es investigarlo para ver quién es el culpable. Quién es el culpable, los daños que se han producido, en definitiva, para esclarecer todas las circunstancias que acompañan a la comisión del delito. Y en nuestro país, en Francia, te digo, en los países que siguen este modelo que se remonta a la época romana, se considera que esa labor de averiguación del delito tiene que ser objetiva, neutral, apolítica. ¿Qué os digo yo? Pues si se ha producido un robo, un atraco a una joyería, pues se trata sencillamente de ver quién es el autor del crimen. Nada más. No obstante, si tenemos una concepción política de la investigación criminal, pues en algunos casos podemos entender que los hechos no deben perseguirse porque ideológicamente no es conveniente o por el contrario, que debemos perseguir otros hechos con mayor interés porque forma parte de nuestro programa político. Se trata de dos sistemas muy diferentes. Uno de ellos que tiene una inspiración científica, objetiva, como es el nuestro, que pretende la averiguación neutral de la verdad, y otro que considera que la verdad debe ceder ante los intereses políticos. Por eso, en los Estados Unidos y en estos países anglosajones hay unas figuras jurídicas muy interesantes, como es el principio de oportunidad. Aquí en España existe el principio de legalidad, pero ellos tienen el principio de oportunidad en virtud del cual, en función del interés de la sociedad, unos delitos se persiguen y otros no se persiguen. Y también tienen la posibilidad de llegar a acuerdos, de tal forma que cuando tienen identificado al culpable, la Fiscalía le puede proponer un trato para que si confiesa su crimen, como contraprestación, obtenga una rebaja de la pena que se le impondría. Eso es lo que se llama en los Estados Unidos plea bargaining. En España existe esta figura, pero de una manera muy limitada, solamente para unos delitos que no rebasan una determinada pena. En los Estados Unidos, no obstante, tiene un alcance mucho mayor. Y yo no sé si os acordáis del cantante Michael Jackson, al que se le atribuía por haber cometido abusos a menores. Y se llevó a cabo una investigación criminal que se llevó a cabo por la policía, dirigida por la Fiscalía, y al final se llegó a un arreglo con el cantante. Para no ser procesado, para no ser juzgado, pagaría una indemnización a la familia. Y esto se resolvió como un acuerdo privado.
Eso, en principio, con las salvedades que he hecho antes, en nuestro ordenamiento jurídico sería inadmisible, porque si se ha cometido un delito, si se es culpable, se tiene que ser castigado, y si se es inocente, pues simplemente absuelto. El principio de oportunidad y esta concepción negocial del procedimiento penal hacen que en la práctica intereses de todo tipo, no solamente políticos o electorales, sino ideológicos y de la naturaleza más variada, interfieran en la fase de investigación del delito y al final el resultado que se obtenga esté condicionado por unos factores que son extrajurídicos y que en muchos casos la opinión pública no los entiende o que si afloraran y salieran a la luz resultarían inadmisibles, inaceptables. Esto es como planteamiento teórico. Luego después en la práctica tenemos algo mucho más grave, que es que a veces estos mecanismos de investigación criminal opacos traen como consecuencia la impunidad de los delincuentes. Sobre todo de los delincuentes corruptos, de los delincuentes de cuello blanco, de aquellos que tienen conexión con el poder político o económico. Cuando se trata de un pequeño ratero que ha hecho un tirón de un bolso, pues obviamente lo más probable es que se declare culpable en comisaría y que se lo castigue. No obstante, cuando hay gente verdaderamente importante detrás de la investigación, tienen el poder y la capacidad de influencia suficiente como para forzar estos acuerdos. Y esta es una de las mayores debilidades del sistema, por lo menos tal como yo lo explico en mi libro, que quiebra el principio de igualdad. En definitiva, tenemos una concepción ideológica de la investigación penal que se contrapone a una investigación de carácter más objetivo e incluso cientificista, que es la que nosotros tenemos, y que tiene como resultante el riesgo de que los corruptos salgan impunes. Sí. Jesús, vamos a ver, a mí una cosa me da, entre comillas, me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, porque yo lo que veo que los fiscales, en general, el Ministerio Fiscal es una organización tremendamente vertical y jerarquizada, ¿no? O sea, mientras que el Poder Judicial hasta ahora, o hasta hace poco, pues era una institución totalmente independiente, o por lo menos es lo que se supone que debe ser dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, claro, el que lleve una instrucción penal, un fiscal, ¿vale?, que en una organización jerarquizada, no lo sé, a mí me da un poco de repelús, ¿no? Porque sobre todo no sé, vamos a poner delitos de connotación política, ¿vale?, donde se sigue instrucciones desde el gobierno, del fiscal general del Estado, o sea, toda la jerarquía, y parece que ellos, bueno, pues es una cadena de mando, ¿no? Mientras que, como te digo, ahora los jueces pues, se supone que son independientes y, no sé, a mí por lo menos me merece muchísima más tranquilidad y confianza que la instrucción sea del juez. Yo no sé, por otra parte, si a lo mejor este cambio que es tan radical, porque pues también me llama la atención, ¿no? En el anteproyecto parece que hay una vacatio legis, o sea, que no va a entrar en vigor la ley en principio hasta dentro de 6 años, ¿no? Lo que pasa es, no sé, me asombra, ¿no?, que sea tanto tiempo. No sé si a lo mejor es para que nos vayamos acostumbrando a nivel mediático, a través de la prensa, de este cambio. Me parece, no sé, a mí eso me asusta un poco. Me asusta un poco, no sé, quería saber tu opinión en ese sentido. Bien, la estructura de la Fiscalía, en efecto, es una estructura jerarquizada. Tanto es así que podemos hablar de una estructura militarizada. A veces parece un cuartel. Antes incluso a las agrupaciones provinciales o territoriales de los fiscales se las denominaba destacamentos. Pero con el paso del tiempo pues les daba un poco de pudor esta denominación y lo han cambiado. Bien, ¿por qué tiene esta estructura jerarquizada? Hay gente que la defiende y la defiende como una forma de que se favorezca la eficacia en la lucha contra el delito. Esto se ve en Italia en la lucha contra la mafia. Pues resulta que si hay una organización mafiosa que opera en todo el país, que tiene sus tentáculos en Sicilia, en Roma, que incluso llegue a Milán, pues se piensa que una estructura jerarquizada, incluso militarizada, es más eficaz porque es más flexible para poder perseguir a los mafiosos en la parte del territorio donde esté. Y como el juez instructor pues opera solamente de una forma determinada en su partido judicial, que son partidos pequeños que existieron en el siglo XIX, pues parece que está más limitado. Yo no sé si os acordáis de las películas del oeste,
cuando todavía no existía el FBI, que perseguían a los malhechores, y cuando cruzaban el río, que era la separación entre un estado y otro, pues ya los forajidos se sentían seguros porque el sheriff no podía cruzar la frontera del estado para perseguirlos. Esta es la estructura, esa es la lógica que tiene la jerarquía. Lo que pasa es que esto tiene truco, porque bien está que hay una estructura flexible, pero el problema que tiene es que el fiscal general del Estado, y en realidad todos los fiscales, a medida que vamos avanzando en la jerarquía, tienen la potestad de dar órdenes sobre un caso particular a sus subordinados. No solamente eso, sino quitarles el asunto y ponérselos a otro. Entonces, claro, esto en la práctica puede ser un foco de corrupción, porque si el fiscal general del Estado, que tiene corrupciones políticas, ve que un fiscal que está en un pueblo remoto de nuestra geografía está investigando a alguien que moleste a un político, tiene capacidad para quitarle la investigación y dársela a alguien que sea más dócil. En realidad, no está mal la idea de que la estructura sea flexible, pero siempre que haya cautelas, como las que existen en los secretarios judiciales actualmente. Perdón, los secretarios de los juzgados, que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, también tienen una estructura jerárquica que culmina con el ministro o el consejero de Justicia de la autonomía correspondiente. Pero los superiores en ningún momento pueden dar instrucciones sobre un asunto particular al secretario que los lleve. Imaginamos que nosotros estamos en un juzgado porque vamos a vender una casa y que se está tramitando el expediente y que hay un secretario judicial que lleva el papeleo. Pues lo que hace el ministro de Justicia o el superior correspondiente es establecer las líneas generales para que eso se lleve con fluidez. Pero el superior no puede decirle, en mi caso particular, donde se está vendiendo mi casa, a ese secretario judicial qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, aquí hay truco. O sea, aquí hay un mecanismo subrepticio, una maquinaria oculta, para que se pueda influir con intereses bastardos en la investigación criminal. Y por otro lado, también los jueces pueden tener esta estructura flexible y un gran alcance para la investigación. Lo tenemos ya en España, por ejemplo, la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional investiga en todo el territorio nacional y tiene asignada la investigación de delitos verdaderamente graves, como son tráfico de drogas con gran alcance territorial, mafias internacionales, etc. O sea, que decir que tienen que investigar los fiscales porque su estructura es más flexible y tiene mayor alcance territorial es la excusa que se da para de matute meter esa jerarquía que puede ser el camino por el cual haya esas influencias indebidas. Y hemos hablado mucho de que, claro, el riesgo es que por motivos ideológicos o de amiguismo o de corrupción no se investigue a alguien. Bien, eso es grave. Pero hay una cosa peor todavía, que por motivos ideológicos se investigue a alguien, a algún enemigo del ministro, a alguien a quien le tenga manía un determinado diputado, por motivos económicos o quién sabe por qué razones espurias. Imagínese, porque es el amante de la señora de no sé quién, porque me debe dinero. Evidentemente yo no estoy diciendo que en España esto vaya a ocurrir y los fiscales que nosotros tenemos, igual que los jueces, son unos profesionales absolutamente excelentes, de primer orden. Pero el problema no está en las personas, sino en el sistema. Si nosotros montamos una organización jurídica que permite que estos intereses bastardos se cuelen y contaminen el sistema, estamos retrocediendo. Otra cosa que se ha puesto sobre la mesa. Esta vacatio legis de tanto tiempo. Hombre, esta vacatio legis de tanto tiempo lo que trae como consecuencia en la práctica es que este texto sea poco más que un brindis al sol, porque si algún día llega a aprobarse, pues habrá sufrido tantas modificaciones y tantas alteraciones en su redacción original que tendrá poco que ver con lo que en este momento conocemos. Pero, en efecto, cumple una misión propagandística, por decirlo así, o docente, si queremos, por ser menos duros, para que la opinión pública ya vaya asumiendo y nos vayamos acostumbrando al nuevo paradigma. Pero también hay otra cosa un poco más maliciosa,
si me permiten que la ponga en conocimiento público, que es que nuestro ministro quiere pasar a la historia. Quiere pasar a la historia, pues como Alonso Martínez, con el Código Civil, la ley de enjuiciamiento criminal que tenemos ahora, que es de Alonso Martínez, que es de 1800 y pico, y él quiere figurar en los libros de historia como el que modificó el sistema. Sin embargo, el texto es bastante mediocre, siento decir eso. Tiene innovaciones técnicas muy buenas, por supuesto, pero que no hace nada más que sistematizar lo que es la doctrina académica y la jurisprudencia de estos años. Cuando Alonso Martínez en el siglo XIX sacó la ley que nosotros tenemos ahora, fue una auténtica revolución porque rompió con un sistema inquisitorial. Este texto no es nada más que más de lo mismo, pero eso sí, con los ajustes necesarios para que la investigación criminal no sea independiente. Y yo creo que este ministro puede pasar a la historia, pero puede pasar a la historia como el politizador de nuestra justicia. En el libro... Sí, perdona un tema, pero los fiscales de distrito en Estados Unidos, en algunos de los distritos son elegidos, ¿no? Es decir, que tiene ya un contenido político. Y luego, por otro lado, el plea bargaining en Estados Unidos también se basa en un principio de economía procedimental. Si usted me ahorra a mí parte de los costes que me va a suponer el declararle culpable, pues yo estoy dispuesto a rebajarle la pena, porque va en el interés general que la intervención de la justicia resulte de un coste razonable. Y cuando tienes algún tema en Estados Unidos, que yo tuve uno que era una filial de Afinsa, pues cuando ibas ahí a los organismos, sobre todo reguladores, que te decían, mire, le voy a poner una multa de $1 millón, pero usted no es culpable de nada. Pues claro, todo esto choca con nuestro principio general de que cómo te pueden poner una multa, pero que no te declares culpable, ¿no? Bueno, a ver, yo el sistema estadounidense no lo conozco al detalle. Lo que es importante tener en cuenta allí es que el fiscal general del Estado es el ministro de Justicia, es el secretario de Justicia, que como sabemos lo elige directamente el presidente. Y luego la estructura de la Fiscalía es una estructura política. Parte de los cargos pues, son de elección popular directa, otros son de designación por los superiores. Pero la ventaja que tiene el sistema estadounidense es que no son hipócritas. Ellos conciben la investigación criminal como una labor de naturaleza ideológica. Aquí, sin embargo, se nos da pues gato por liebre. Se nos dice que se quiere la objetividad y la búsqueda de la verdad y la legalidad. Eso en la fachada, pero por debajo, oculto, está el designio de politizar la justicia. Lo que pasa es que les da vergüenza y no lo dicen claramente y crean una farsa que en realidad es muy triste para la justicia porque se nos dice una cosa y en realidad se pretende otra. Y en cuanto a la economía del sistema, bueno, en eso los estadounidenses pues, tienen una visión muy mercantilista. Ellos buscan sobre todo la eficiencia. Y es verdad que el sistema americano es más barato que el español, por lo menos en teorías. Yo tampoco he examinado memorias económicas sobre el particular. Allí la inmensa mayoría de los casos se resuelven en comisaría, donde hay una investigación que lleva a cabo la policía de una manera unilateral y cuando creen que por fin han averiguado quién es el culpable, pues lo llaman a comisaría, le ofrecen las pruebas y claro, le dicen o vamos a juicio y te condenamos o llegamos a un arreglo y pues pagas una multa o estás un tiempo en prisión, poco o lo que sea y te evitas ser condenado por un tribunal cuyo veredicto quizás sería mucho más severo que la propuesta que te estamos haciendo ahora. ¿Qué problema tiene este sistema? Que es muy proclive al error judicial, desde luego. Y que uno se ve indefenso. Porque imagínense, es que eso en las películas es muy bonito. Pero imagínense que creen que alguno de nosotros pues es un pedófilo. Un pedófilo no porque viole niños ni nada, sino simplemente porque consume pornografía infantil. Y claro, ya sabéis que el mero hecho de ponerse con el ordenador y entrar en una página de pornografía infantil es un delito muy grave. Entonces a mí me llegan mañana a mi casa, a la policía, y me dicen, mire usted, es que la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil pues ha estado rastreando su ordenador y ha visto que usted ha entrado muchas veces en una página de niños. Entonces nosotros le proponemos que se declare culpable, que de aquí no se entera nadie, le vamos a poner una pena de 1 año y medio de prisión, bueno, no, como no tiene antecedentes penales,
No va a entrar en la cárcel, tendrá que pagar una multa y una indemnización, pero bueno, es una cantidad que se la ajustaremos para que usted la pueda satisfacer y queda el asunto entre nosotros y bueno, no le damos trascendencia. Claro, a alguien que tiene su reputación, esto es un pacto muy atractivo porque, aunque luego después sea declarado inocente, ¿quién elimina la sospecha de que yo u otra persona que pertenezca a la comunidad y que sea un miembro respetable se dedica a esos vicios? Claro, el problema es que uno puede ser inocente. Por ejemplo, en delitos de esta naturaleza, donde el equipo informático puede haber estado accionado por otra persona, puede haber tenido dentro un troll, un troyano, puede haber habido un error. Claro, que de esas circunstancias, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pongo ahora a buscar un abogado, estoy un montón de años pleiteando, salgo en la prensa. Es un sistema muy, muy, muy peligroso. Y estoy poniendo un caso extremo. Pero ese sistema ya lo tienes en las inspecciones de Hacienda. Y vas a Hacienda y te levantan el acta y te dicen, si firmas en conformidad, te lo dejo en la mitad, y si no, te levanto acta, si quieres recurrir tienes que avalar, y más te vale que pases por esta horca caudina. Es que Hacienda es posiblemente el mecanismo represor, y lo digo sin connotaciones de ninguna clase, más eficiente que haya en nuestro país. Tienen una cantidad de medios informáticos y de personal y unos dispositivos jurídicos, una normativa muy expeditiva que les permite pues al ciudadano muchas veces ponerlo sobre las cuerdas. ¿Por qué? Pues porque es donde está el dinero del Estado y ahí no hay tonterías de ninguna clase. Es un sistema administrativo, porque los inspectores de Hacienda no son jueces. Y en realidad, el sistema de investigación por los fiscales en muy buena medida supone una administrativización de la investigación criminal. Porque cuando el fiscal investiga, no lo hace como una función jurisdiccional, sino que lo hace en el ámbito de una actividad gubernativa. La diferencia que hay ahora, con lo que hay ahora, quiero decir, es que ahora mismo cuando un juez investiga, lo hace en el seno de un juzgado, con un procedimiento penal, con todas las garantías, con independencia, con imparcialidad y con inamovilidad. Evidentemente que nos puede tocar la mala suerte de que haya un juez que no esté a la altura de su cargo, que lo haga mal, que sea un maniático, que todo lo que queramos. Pero eso serán desviaciones del sistema. El juez, en principio, tiene que ser imparcial e independiente. Sin embargo, una investigación en manos de una autoridad administrativa o administrativizada o gubernativa, o en definitiva que no esté sujeta al principio de la independencia judicial, es algo que no tiene esta imparcialidad y que no tiene estas garantías de objetividad. Esta es la diferencia de planteamiento. No obstante, sí que es cierto que nuestro proceso penal, aunque yo entiendo que es un proceso eficiente, que tiende a la búsqueda de la verdad, perdón, es un proceso eficaz, es poco eficiente, porque las investigaciones en muchos casos se demoran mucho. Lo ideal sería una simplificación de todos los procedimientos para que toda la cantidad de burocracia que ahora mismo se tiene que llevar a cabo en los juzgados se viera reducida y sin mermar las garantías obtuviéramos unos resultados que no fueran tan costosos. Bueno, se nos ha ido el administrador. ¿Hay alguna...? Yo no quiero que en ningún caso parezca que yo estoy defendiendo el tema del cambio que se intenta producir. Yo, desde luego, me siento mucho más tranquilo si todo el proceso está en manos de los jueces y no de los fiscales, por las mismas razones que tú aduces. A mí el tema de que sea la fiscalía y que sea un control político, pues la verdad es que no me produce ninguna tranquilidad. Y creo además que es una institución... Sí, Antonio. Que se me ha cortado. Perdonad. Que sea también un poco como ha pasado con la institución del jurado, que ha sido una institución que han venido impuesta
que parece que no acaba de arraigar y que cuando se solicita la participación de la ciudadanía en los juicios con jurado, pues los resultados suelen ser, bajo mi punto de vista, más que mediocres, ¿no? Bueno, aquí evidentemente hay que ser críticos con el sistema y tenemos que mejorarlo. Los jueces de instrucción no son dioses, no son ángeles venidos del cielo, son seres humanos, hombres, son mortales y pueden cometer errores como cualquier otro. Lo importante es que tengamos un sistema en el cual el investigador esté controlado. Miren, imagínense, yo soy un juez instructor. Imagínense que yo le tengo manía a alguno de ustedes y que quiero ir contra uno de ustedes. Pero no por nada, sino porque me cae mal, pues porque en el pasado pues me agravió, me ofendió, no tenemos por qué hablar de una cuestión política ni ideológica, sino simplemente somos humanos y yo como juez instructor pues estoy obrando por motivos inconfesables. El hecho de que sea juez no es una garantía para que no me pueda comportar mal. Eso es así. Pero en el sistema actual hay una serie de cautelas para que podamos neutralizar a este juez loco o a este juez prevaricador. Miren, si yo mañana, por ejemplo, quiero dictar la detención de alguno de ustedes porque me cae mal, lo primero es que hay que darle órdenes a la policía. Pero claro, la policía no depende de mí. La policía depende, en última instancia, del Ministerio del Interior. Si vieran que yo estoy dando órdenes a la policía que resultan escandalosas, el propio ministerio podría dar la voz de alarma de que hay un juez que ahí no está haciendo las cosas. Por otro lado, eso no lo hago yo personalmente, yo no redacto el papel en mi despacho, sino que hay una oficina judicial. Una oficina judicial con unos funcionarios que son los que llevan los expedientes. Si los funcionarios empiezan a ver algo extraño, ellos evidentemente también pueden avisar. Los funcionarios del juzgado no son mis empleados como en una notaría, son empleados públicos, que por cierto dependen en última instancia del Ministerio de Justicia o de la Consejería, con lo cual también dependen del Poder Ejecutivo de una autoridad política, con lo cual el juez no es un dios absoluto, sino que el Poder Ejecutivo de alguna forma puede ponerle control. O sea que los funcionarios verían en el expediente que hay algo extraño. Pero no solamente eso. Todo lo que ahora mismo un juez instructor diga tiene que estar en un expediente judicial. Y ese expediente judicial tiene que estar cosido, o sea, tienen que estar unidas las hojas, tiene que estar ordenado y está dotado de fe pública, pero esa fe pública no la doy yo, la da el secretario judicial. O sea, lo que se llama ahora el letrado de Administración de Justicia. Y los secretarios judiciales también dependen en última instancia del Ministerio o de la Consejería. Con lo cual tenemos ahí otro foco puesto sobre el juez instructor. Pero es que está la Fiscalía también, que depende del Fiscal General del Estado, que como saben ustedes, elige el gobierno. Y la Fiscalía conoce todos y cada uno de los papeles del expediente y puede recurrir las decisiones que le parezcan ilegales. De tal manera que si ven que yo quiero detener a alguno de ustedes por motivos inconfesables, es que el fiscal lo ve y el fiscal lo puede recurrir y además el fiscal tiene facultades de promover la inspección de un órgano jurisdiccional si ve que allí hay alguna cosa que no funciona. Y por supuesto, si ven que hay alguna cosa que no funciona, el Consejo General del Poder Judicial, que lo elige el Parlamento en primera y en última instancia, a mí me puede suspender de empleo y sueldo. O sea que si yo estoy haciendo una barbaridad, un órgano que ha sido elegido por el Parlamento a mí me puede quitar de mi trabajo. Pero es que hay más. La inmensa mayoría de las decisiones que adopta un juez instructor, o por lo menos las más importantes, se pueden recurrir y hay un órgano superior, que es la Audiencia Provincial, que las puede revocar. Como ven, el juez instructor está rodeado de cautelas para que cualquier irregularidad en la que pudiera incurrir se detecte y se corrija inmediatamente. Además, que se me olvidaba decirlo, si ustedes saben que yo soy pariente, amigo, enemigo o que tengo interés en algún pleito, me pueden recusar. Decir, mire usted, este juez no puede investigar este caso porque resulta que está involucrado en una empresa de su mujer. Pues entonces ahí se puede recusar y apartar al juez del caso. Sin embargo, en la Fiscalía no pasa nada de esto. En primer lugar, no pueden ser recusados.
Y luego la Fiscalía funciona como un apéndice, como bien decían, de una estructura jerarquizada donde estas cautelas no existen. Objetivamente y sobre el papel y en la práctica, se mire por donde se mire, es mucho más fácil controlar a un juez loco o prevaricador que a un fiscal que obrara por intereses antijurídicos. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Yo quería preguntar, entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de los abusos a los menores en Baleares, que nadie ha tomado partido, ni la justicia ni los fiscales? ¿No debería intervenir alguien ya directamente o es que eso necesita de algún trámite determinado para que alguien tome partido en ese tema? Bueno, cuando se trata de menores, la Fiscalía tiene la obligación de intervenir. Yo ese caso en particular no lo conozco al detalle y además sería una imprudencia que yo entrara en algo que está subíndice. Pero es muy significativo conocer algunas características de nuestro derecho que deberían evitar que estas cosas se produjesen. Miren, cuando se comete un delito público, o sea, un robo, un asesinato o alguna cosa que es verdaderamente grave, aunque el perjudicado no denuncie, lo puede hacer cualquier particular. De tal manera que en el momento en el que un juez recibe una denuncia, ya tiene obligación de llevar a cabo la investigación. Si se trata de delitos contra la libertad sexual, es cierto que no se puede iniciar el procedimiento si no lo denuncia la persona perjudicada, pero también es verdad que el fiscal, como decía antes, tiene la obligación de intervenir en aquellos casos en los cuales, por alguien que tenga una minusvalía, una discapacidad o sea especialmente vulnerable, que no lo pueda hacer por sí mismo. Además, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una figura muy interesante que es la acción popular, que le permite a cualquier ciudadano que no haya sido ofendido por el delito personarse para que se pueda impulsar el procedimiento de la investigación. Y precisamente esta figura de la acción popular es algo que a los que defienden la investigación por el fiscal les gusta relativamente poco, porque significa que los fiscales y por lo tanto el gobierno pierde el monopolio de la investigación criminal. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo vienen intentando suprimirla. No lo pueden hacer porque la Constitución española está reconocida la acción popular, pero sin embargo sí se pueden poner limitaciones para que en la práctica resulte muy difícil de ejercitar. Y precisamente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal restringe mucho el ejercicio de la acción popular. Miren, hoy día lo importante es que haya luz y taquígrafos. Si alguno de nosotros tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito de abusos a menores, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Tiene que poner en marcha los mecanismos oportunos para que el principio de legalidad opere. Y si eso no se hace, aquí no hay principio de oportunidad. Se puede incurrir en una grave responsabilidad los que hagan la vista gorda. Y otra pregunta que tengo yo es, ¿por qué, por ejemplo, la agencia tributaria cuando inicia un pleito ya antes juzgado, por lo que denominan ellos un delito fiscal, si ellos pierden luego no están obligados a pagar las costas? Bueno, porque esto ya es una cuestión muy técnica que tiene poco que ver con el asunto que nos ocupa, pero las costas en principio no se imponen ni al fiscal no se pone ni al fiscal ni a los organismos públicos. Otra cosa es que debamos ser sensibles con el sufrimiento, no solamente económico, sino también moral, que supone para un ciudadano el tener que afrontar un procedimiento con los quebraderos de cabeza que implica, con la pérdida de tiempo, de esfuerzo, y quizás deberíamos pensar como un camino interesante para la reforma de nuestros procedimientos en general, que haya mecanismos de compensación adecuados a aquellas personas que se han visto sometidas a un procedimiento y luego después resultan inocentes. Pero les voy a decir, miren, en materia tributaria el Estado echa toda la carne en el asador.
donde está el dinero de por medio, la verdad es que hay muy pocas contemplaciones. El temor es que estos métodos tan expeditivos se terminen extendiendo a todas las ramas del derecho. Yo, desde luego, miren, por supuesto que hay que pagar impuestos y hay que ser implacables con todos los delincuentes, no solamente los que matan y los que roban, sino también los que defraudan. Pero también es verdad que lo que no podemos hacer es reducir las garantías y darle cada vez más poder al Estado hasta que llegue el momento en que uno se vea como un enanito frente a un gigante, frente al Leviatán que decía Hobbes, ese monstruo que es absolutamente ingobernable. Observen que ahora, pues, se la tienen que ver con un juez instructor, que al fin y al cabo, bueno, pues es un señor que será mejor, será peor, pero como regla general es un trabajador, un padre de familia, un señor que tiene que pagar su hipoteca, que tiene que cuidar a sus hijos, atender a sus padres, llevar el juzgado al día. Y de verdad, el juez instructor es que es un caso más, no tiene un especial interés. El interés, si quieren, y hago autocrítica, es quitarse el trabajo de encima. Mire, ya estoy cansado, yo quiero dormir un poco, leer un libro, ver la tele. Es posible que ustedes quisieran una dedicación más intensa, pero y somos humanos. Eso es así, pero el juez instructor en el fondo le da igual, ¿sabes lo que le digo? No tiene ningún interés en particular en mandar a nadie a prisión. Es trabajo, es trabajo. Tenemos cientos y miles de expedientes acumulados. Yo entiendo lo que decía antes, que el sistema pues es ineficiente y que claro, pues funciona mal por la sobrecarga de trabajo porque los procedimientos son muy burocráticos y muy arcaicos. Eso es malo. Pero imagínense ustedes que en vez de ser ese señor instructor, con todos sus defectos, el que lleva el caso, lo hiciera un fiscal que les tiene ganas. Que les tiene ganas no personalmente, sino por motivos políticos o ideológicos. Porque hay un señor que no cree, bueno, hay un gobierno que no cree en la propiedad privada y que quiere, por ejemplo, meterle mano a los empresarios. Yo sé que es un caso ridículo y ad absurdum, pero lo que quiero decir es que en el momento en el que haya una influencia política, ya son factores que no controlamos. Y vuelvo a decirlo con todo el respeto a los fiscales, que son unos profesionales excelentes. Pero si el día de mañana a mí me investigan por criterios que no sean estrictamente el principio de legalidad, sino que se da entrada al principio de oportunidad y a factores ideológicos, y se crea un sistema que tenga conexiones directas o indirectas con la política, nuestra vida se puede convertir en un infierno. Ese juez instructor del que recelan tanto y de que imagino que tendrán muchos motivos de queja, puede ser un personaje insignificante en comparación con la pesadilla en la que se podría convertir un fiscal ideologizado o politizado. Jesús, mira, bueno, un poco centrándome en lo que he podido leer de tu libro, ¿no? Que me llamó la atención el caso de Alonso de Salazar, sacerdote, instructor, inquisidor, que participó en el caso este de las brujas de Zurrama. Zugarramurdi es un nombre vasco muy complicado, euskérico. Sí. Entonces yo, bueno, un poco lo que pude ver, ¿no? Que parece que dices que a partir de ahí hubo un punto de inflexión, ¿no? O sea, que me dio la sensación, o sea, que hasta ahí la Inquisición funcionaba, parece ser, mediante pongo la condena y después creo el procedimiento y a partir de ahí entiendo, no sé, ya te digo que lo leí muy por encima, pero entiendo que es cuando se empieza a aplicar lo que llamas el método científico, ¿no? Es así, o sea, realmente fue un punto de inflexión eso dentro de lo que es la instrucción dentro de los antecedentes inquisitoriales. De verdad que estamos tocando un tema apasionante. Sí, sí. Tanta película de Salem y tantas historias, y aquí tenemos en España algo que supera a toda la imaginación. La verdad es que lo que ocurrió en Zugarramurdi fue algo inimaginable. Allí se decía que torturaban a niños, que los secuestraban, que los mataban. ¿Y qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? En Francia hubo un caso muy parecido, el caso Utrecht, de una red de pedófilos, que no lo trato en el libro, pero sí trato uno muy parecido que hubo en los Estados Unidos y comparo el problema de los Estados Unidos con el de la Inquisición española. Miren, cuando a ustedes se les pone delante de los ojos la posibilidad de que niños estén siendo sometidos a torturas irreparables, ¿qué hacen? Pues lo que te pide el cuerpo es salir y linchar a los culpables y colgarlos en la plaza. Y eso, en cierto modo, fue lo que ocurrió en España. Ahí se describen en el libro, lo estudia un investigador
danés que se llama Jensen, que se produjeron linchamientos en todo el norte de España. A la gente la cogían, la tiraban al río, la sometían a escarnio público, las obligaban a confesiones, e intervino la Inquisición, y lo que hizo la Inquisición fue precisamente pararle los pies al pueblo e intentar descubrir dónde estaba la verdad. Y al final, como bien apuntas, pues se sacaron unas normas que establecían unos requisitos tan estrictos que en la práctica era muy difícil perseguir a las brujas, y de hecho la Inquisición ya no las persiguió más. Pero yo de verdad, y eso lo trato abiertamente en el libro con mucha profundidad, y trato abiertamente algo que yo creo que debería hacernos reflexionar, es hasta dónde llega la superstición y hasta dónde llega la razón. Porque pensamos en la España del siglo XVII como si fuera un mundo de gente muy atrasada, donde la gente creía en demonios, en fantasmas, en cuentos de viejas, como si hubiésemos retrocedido en el tiempo a una época de barbarie. Pero en aquella época también había gente que pensaba que los endemoniados, como la película del exorcista, eran simplemente locos. Gente que no estaba bien de la cabeza. Y que pensaban que todo eso de las brujas eran cuentos, o que eran sencillamente gente que había perdido la cabeza y que se dedicaban a hacer actos abominables, pero eso de fantasmas aparecidos y demás era algo que había muchísima gente que no se lo tragaba. Y los primeros que no se lo tragaban, curiosamente, eran los inquisidores, o por lo menos algunos inquisidores, porque había otros inquisidores tremendamente crédulos que cometieron errores judiciales verdaderamente escandalosos. Es muy interesante centrarnos en esa época y compararla con la actual, porque hoy día, bueno, yo les pregunto a ustedes, hoy vivimos en la época de la ciencia, de la técnica, de las vacunas. ¿De verdad están ustedes tan convencidos de eso? Hay mucha gente que cree en exorcismos. La película del exorcista, hay muchísima gente que la toma como un documental. Dicen, bueno, son pocos casos, pero algunos, a ver, los hay. Hay gente que cree en la telepatía, en la telequinesis, en las apariciones extraterrestres, en los viajes astrales. Es decir, hoy día, junto a nosotros, tenemos todo un mundo de creencias que no son las oficiales, que están aquí y que muchos de nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Es decir, bueno, los españoles del siglo XVII eran unos incultos y unos bárbaros y unos supersticiosos, pero bueno, yo sé de un ovni, porque me lo contó mi primo, yo sé de algún caso de posesión diabólica, yo sé que hay una casa encantada en tal sitio, bueno, yo sé que hay que dobla cucharas con la mente. El libro trata sobre eso, hasta qué punto nosotros podemos confrontar nuestra mentalidad racional con esas creencias que estaban en el pasado, pero que ahora todavía subsisten. Y la verdadera duda, lo inquietante, es si el investigador criminal cree en esas cosas. Imagínense ustedes que la Fiscalía, en respuesta a la opinión pública, se pusiera a perseguir brujas, porque se lo pide el pueblo y porque hay unas elecciones que, como es un órgano político, las pueden perder si no atienden a los requiebros de unas masas enfervecidas. Eso fue lo que pasó en los Estados Unidos en el siglo XX, yo lo describo en la obra. Por eso insisto en que la objetividad de la investigación criminal es la garantía para evitar todo tipo de abusos. Abusos ideológicos, abusos de corrupción política, pero también abusos de la más elemental irracionalidad. El procedimiento penal que nosotros tenemos es un procedimiento que está basado en el derecho romano canónico, inspirado en muy buena medida en el procedimiento extraordinem romano. Y tenía unos elementos de racionalidad muy grandes. No había ordalías, no se confiaba en la adivinación, se intentaba que todo dentro de unos límites fuera racional. Evidentemente, el procedimiento del siglo XVI o de la época romana no es un procedimiento que lo podamos poner al nivel de hoy día, pero sí que tenía ya los gérmenes de una investigación racional y hasta cientificista, o por lo menos precientífica, del derecho. Cuando el derecho se concibe como una ideología, como una negociación entre intereses, estamos retrocediendo hacia unas épocas que nos pueden conducir a la barbarie, y yo creo que el caso de Zugarramurdi lo ilustra a la perfección. Una pregunta.
creo en algún momento haber oído el tema de que la investigación científica se empezó o se trató eso también con la película o el libro El nombre de la rosa. Sí, bueno, estupendo. Oye, el nombre de la rosa estaba muy bien pensado. El nombre de la rosa es poner a un Sherlock Holmes en la Edad Media y la utilización de unos argumentos que son de naturaleza estrictamente lógica y racional y empírica. Yo no sé si os acordáis de la novela, los que la hayáis leído o los que hayáis visto la película, de que el inquisidor Guillermo de Baskerville, cuando está a punto de terminar sus pesquisas, las ve interrumpidas porque aparece en la abadía un inquisidor. Un inquisidor que es un inquisidor real, que escribió un manual de inquisidores de época, que yo lo he leído, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, recuerdo ya a Bernardo, no recuerdo ahora mismo el apellido, y lo ponen como un auténtico imbécil, que es incapaz de descubrir nada, es un sabueso sin olfato, y que lo que hace es echar abajo la investigación. Aquí está la clave de la cuestión. Este inquisidor que nos pinta Umberto Eco en el libro es un inquisidor que está más preocupado por encontrar un culpable a toda costa y acabar con los temores de los monjes y de la población que con descubrir la verdad. Y a veces hay que buscar un chivo expiatorio para calmar ese ansia de justicia y de seguridad que tiene la gente. Eso lo vemos muy bien en el caso de Salem, en el caso de Zugarramurdi. Miren, llevar una investigación completamente racional y ser consecuente hasta las últimas fases, hasta el último momento, con la razón, es muy duro porque a veces uno descubre cosas que no le gustan. Es muy duro porque a veces la verdad es políticamente incorrecta. La verdad resulta poco popular. La verdad atenta contra determinadas ideologías y prejuicios. Y cuando tenemos una fiscalía que dirige la investigación, las aristas de esa verdad se pueden limar para que sean más digeribles ante la opinión pública. Todo depende de hasta dónde estemos dispuestos a llegar. ¿Hay agallas, hay valentía suficiente para llegar hasta la verdad de las cosas? ¿O hay un punto en el cual tenemos miedo y no nos atrevemos a seguir adelante? Precisamente en el libro trato los miedos, esos miedos que nos atenazan, porque cuando luce el sol, pues todos nos sentimos muy tranquilos, pero cuando nos acostamos en la cama y empezamos a oír ruidos y vemos sombras en la oscuridad, y notamos esas presencias inexplicables y creemos que la cama se mueve, ahí nos volvemos como niños. No podemos dejar que nuestras leyes estén guiadas por esos impulsos irracionales. Pues hombre, la verdad es que yo creo que esto es muy interesantísimo. Si seguimos así, nos hemos pasado ya 10 minutos de la hora, así que yo lo que propongo, yo por mí encantado de seguir oyendo a Jesús, o sea, pero yo libero del compromiso de sí, me parecería a Jesús de que los que quieran ya retirarse lo hagan, porque no hemos pasado el tiempo. Pero por mí puedo seguir hablando de Jesús, porque esto parece otra novela. Como tienes una conversación tan agradable y tan clara y una exposición que, vamos, que no deja nada a la duda, pues yo lo estoy pasando muy bien. O sea que te seguiría explicando, perdón, preguntando. Una vez dicho esto, vuelvo a insistir, el que quiera ya retirarse lo puede hacer porque no hemos pasado el tiempo. Yo personalmente quería que me dijeras algo. Creo que habías dicho que habías leído el libro sobre el tema de la Inquisición. ¿Nos puedes instruir algo sobre ese tema? Bueno, bien. Antes de nada quiero decir que el libro está escrito en un lenguaje para que sea asequible a cualquiera. Ya tenemos unos tratados muy gruesos de derecho procesal y revistas
llenas de artículos políticos especializados que apenas lee nadie, y yo lo que quiero es que la gente, bueno, aprenda, pero que también se divierta leyendo un libro, y por eso hay referencias al cine, a la literatura, y hay casos muy interesantes donde se hablan de tramas que podían ser objeto de una película, pero que en realidad ocurrieron, son históricas. A ver, ¿qué libros he leído yo que pueden resultar interesantes? Miren, he leído un libro que se llama El Malleus Maleficarum. Literalmente el martillo de las brujas, es latín. Se escribió en el siglo XV. Perdona un momentito, Jesús. Los que están como invitados, si dejan ustedes sus datos, pues trataremos de enviarles los libros. Y agradecerle el que hayan asistido a esta webinar. O sea que si nos mandan su correo electrónico, su nombre pues, y dirección, pues le enviaríamos el libro, aunque también le quiero anticipar que puede tardar 3 o 4 semanas, porque me informa que ya el tipo de cómo se editan los libros ahora, los mandan a editar en el momento que se les pide, y eso puede tardar 2 o 3 semanas, más los libros los están mandando a Canarias por barco, que tarda otros 15 días, pues tienen que tener paciencia. Así que si quieren, si tienen interés en el libro, nos dejan sus datos personales, y también me indica si quieren recibir más notificaciones de próximos foros, y procederemos a enviarle el libro cuando lo tengamos, pero que tengan un poquito de paciencia porque no depende de nosotros. Así, y sin más, el correo electrónico es muy sencillo, info@forocanarias.com. Te lo repito, info@forocanarias.com. De todas maneras, le voy a mandar el mensaje por aquí del chat y ya no les quedará duda. Continúa, Jesús, perdón. Sí, bueno, ya vamos terminando porque mañana hay que trabajar. Yo muchísimas gracias al foro por remitir el libro. Para uno de todos eso es una maravilla. De todas formas, les digo, es verdad que hoy día algunos libros no los imprimen hasta que no los pides. Afortunadamente en este caso no es así. Si entras en la página web y los pides, tardan en llegar 2 o 3 días. Yo lo sé porque he pedido algunos para regalar y no me ha tardado mucho en venir. Bueno, pero eso no es a Canarias. A Canarias me dijeron que claro, lo mandan por barco. Y luego, Santiago, me he dado cuenta que el servicio de correos es más lento de lo que yo pensaba. Yo pido un libro y me lo traen por mensajería y me tarda 2 días, pero cuando yo ese libro, para regalarlo, lo mando a alguien que está en Sevilla o que está en Bilbao, puede tardar en llegar 5 o 7 días. Eso me ha sorprendido muchísimo. Yo pensé que correos era más rápido. Bueno, para ir terminando, miren, hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que lo he leído yo para documentarme, que es un manual de lucha contra las brujas. Por eso se llama así, para golpearlas con la ley. Le escribieron 2 dominicos, 2 monjes alemanes, se llaman Kramer y Spengler, que lo escribieron en latín, yo lo he leído en latín, es verdaderamente apasionante. Y el libro tiene 3 partes, 2 de ellas te explican cómo funcionan las brujas, cuáles son sus sortilegios, cómo actúa el demonio. No es alucinante. Alucinante cómo te habla, por ejemplo, de las relaciones sexuales entre los demonios y los humanos, entre los hombres y las mujeres, los conjuros para que alguien pierda su pene o para reimplantárselo de nuevo, los conjuros para ser insensibles al dolor, para desplazarse. Todo eso lleno de anécdotas, bueno, que según los autores no son anécdotas, sino casos reales de posesiones diabólicas, de asesinatos. Es un libro increíble, verdaderamente alucinante. Esas son las 2 primeras partes del libro. Y luego tiene un apéndice que es de derecho procesal. Son normas jurídicas que les dicen a los inquisidores cómo tienen que instruir la causa para perseguir a las brujas. Y esa parte es apasionante para los juristas, es evidentemente mucho más aburrida, porque tiene normas que luego después, con el paso del tiempo, han ido cambiando, pero que de una manera o de otra han llegado hasta nuestros días. Y es una labor verdaderamente increíble para un jurista coger el texto en latín de hace 500 años, coger nuestra legislación actual, compararlo y ver cómo algunas figuras jurídicas todavía subsisten de una manera o de otra, o cómo ejercen su influjo.
Para mí ha sido una actividad sencillamente increíble. Me lo he pasado estupendamente haciéndolo. También es verdad que me ha llenado de horror en ocasiones. Y la conclusión que he sacado es que aunque el mundo que nos describen los inquisidores y los procedimientos que tenía la Santa Inquisición, sobre todo en Alemania, no tanto en España, deberían hacernos sentir muy inquietos, no nos gustaría caer en manos de ningún inquisidor. Lo que ocurre hoy día en los Estados Unidos y en aquellos países donde no hay una legislación tan garantista como la nuestra, no está tan alejado. Si lo que pretendían los inquisidores era provocar la confesión a toda costa del reo, es lo mismo que hacen en las comisarías los agentes policiales cuando, al margen de la intervención de cualquier juez o una autoridad independiente, pretenden que uno se declare culpable. Por supuesto, salvando las distancias, porque en aquella época se torturaba y hoy no, pero también en las comisarías de los Estados Unidos hay muchos abusos. Y vuelvo a la enseñanza con la que me gustaría que se quedase. Si prescindimos de la búsqueda objetiva de la verdad, nos estamos deslizando hacia la barbarie. Si dejamos que la política o la ideología suplanten a la razón, retrocederemos a la Edad Media. Pues nada. Pues Jesús, si has terminado, levantamos el acta, damos las gracias a todos los asistentes y bueno, les animamos a asistir a la próxima webinar que en su momento programemos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, un placer. Es apasionante, la verdad. Muchas gracias. Bueno, Gracias, pues Jesús. nada. A vosotros. Bueno, pues buenas tardes. Con la misma cerramos la sesión. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Gracias, Jesús, y enhorabuena. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Recuerdos de mi mujer, que me dice. Ah, Para Santiago, que es un caballero y siempre la está mencionando. muchas gracias, muchas gracias. Santiago, Mariano Goma te envía recuerdos de España Cívica. Bueno, Muchas gracias. Sí. Porque le he dicho que estaba aquí con vosotros. Bueno. Vale. bueno, Compraré adiós. el libro y lo leeré porque es muy, muy interesante. Que no tienes que comprarlo si te... Bueno, es igual, me lo envías, pero prefiero ir a buscarlo por internet y tenerlo cuanto antes porque me ha despertado bastante la curiosidad. Bueno, pues nada, estupendo. Muy bien, Gracias. adiós. Qué bueno. Hasta luego. Bueno, pues Muchas gracias. Santiago. Sí. Increíble. Gracias, Santiago. muchas gracias a ti, Lourdes, por asistir. A ti porque estás ahí ayudándonos a todos a salir de este agujero. Gracias. Sí, vamos a ver. Bueno, ¿quién queda? No tengo el gusto de conocer a los que quedan. María Dolores, Leticia y Benjamín, yo creo que se habrán despistado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.